Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a una nueva lección del curso Java desde cero. El día de hoy vamos a estudiar la programación orientada a objetos. En este video se van a abarcar varios temas, así que lo que te recomiendo es que vayas a la barra de progreso en este video donde vas a encontrar los temas de mayor interés para ti. Si no te aparece esta característica activa, puedes ir en la descripción donde te dejaré el minuto exacto con su respectivo tema. Sin nada más que agregar, vamos a comenzar. Bien, pues vamos a comenzar a definir qué es la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de la programación que nos va a permitir incluir cualquier cosa del mundo real dentro de la programación, con el fin de manipular las propiedades o el estado de dicho objeto, ya según sean los métodos o acciones que éste ejecute. Por otro lado, tenemos un concepto muy importante dentro de este paradigma, la clase. La clase es un molde o una plantilla que nos va a permitir crear diferentes objetos con diferentes características o propiedades. Solamente recuerda que una clase es una plantilla que contiene la siguiente estructura. En la parte de las propiedades nosotros las vamos a representar mediante variables. Y en la parte de métodos nosotros las vamos a representar mediante funciones que ejecutan instrucciones de código. Vamos a profundizar dentro de las propiedades. Las propiedades son variables de instancia, son llamadas variables de instancia porque al momento de crear un objeto, o en términos más técnicos, al momento de generar una nueva instancia a un nuevo objeto, se les va a asignar un valor. Por ejemplo, aquí estamos creando un Ferrari, pues en color tenemos verde, marca tenemos Ferrari, en modelo tenemos F18 y así con sus demás características. Podemos incluir cuantas propiedades nosotros queramos siempre y cuando pues tenga congruencia con lo que estamos creando. Al conjunto de estos valores se les llama estado. Ese estado puede variar ya dependiendo de los métodos que éste ejecute. Es muy importante que a la hora de crear un método lo nombres como si fuera a hacer una acción, o sea un verbo que termina en ar, er y ir. Entonces aquí te pongo unos ejemplos. Encender, apagar, acelerar, frenar, llenar tanque. Estos vienen siendo los métodos. Y te mencioné que ese estado puede cambiar ya dependiendo de las acciones, ¿no? Te pongo un ejemplo. Supongamos que el bocho está detenido porque está apagado. Entonces vamos a ejecutar la acción de encender y posteriormente la acción de acelerar. Entonces al momento de ejecutar estas dos acciones, lo más razonable es que su estado cambie. Va a cambiar la velocidad y como consecuencia también el combustible va a reducirse. Eso es a lo que me refiero. Bien, una vez explicado esto, pues vamos a generar un nuevo proyecto en Visual Studio Code a partir de la combinación de teclas Control más Shift más P. Vamos a seleccionar Create Java Project. Vamos a seleccionar No Build Tools y nos va a pedir una carpeta en donde nosotros debemos de almacenar nuestro proyecto. Voy a seleccionar la carpeta, esta es la ruta donde yo voy a almacenar mi proyecto. Le doy clic en Select Project Location y pues me va a pedir el nombre. Voy a llamarlo Programación Orientada a Objetos, por sus siglas POO. Ok, voy a darle Enter para que me cree el proyecto desde cero. Ya me lo está generando. Y tenemos las siguientes carpetas. Nos vamos a ir a la carpeta CRC, donde vamos a poder ver la clase principal con el método principal que nos va a servir para ejecutar todo nuestro código. Bien, entonces vamos a crear un nuevo archivo. Voy a llamarlo vehículo. Voy a colocarle la extensión Java. Es muy importante que hagas esto, ¿ok? Y recuerda también que es muy importante que el archivo se llame igual que la clase. Una clase comienza por su inicial en mayúscula. Voy a dar Enter y pues se me generó automáticamente aquí mi clase. La palabra public o public la vamos a omitir por esta clase, no la vamos a ver. Más adelante sí, esto tiene que ver ya con el encapsulamiento. Mientras vamos a centrarnos en la estructura de una clase. Entonces aquí tenemos a las propiedades o atributos y pues vamos a comenzar a definirlas mediante variables.
Como puedes observar, al almacenar el color estamos diciendo, por ejemplo, rojo o verde, ¿no? Esto es un texto, entonces por eso lo voy a almacenar en una variable de tipo string. De igual manera con modelo y marca. Donde sí cambia un poquito ya es en la velocidad, ya que voy a ir de 0 hasta, no sé, 250 km por hora, como lo vimos acá en el ejemplo. Y para la variable del combustible, la definí como de tipo double. Esto porque el combustible puede variar ya dependiendo de cuántos litros tengamos, ¿no? Medio litro, un cuarto de litro, 3/4, etc. Bien, entonces vamos a proceder a crear aquí los métodos o acciones. Un método se escribe de la siguiente manera. Al encabezado de un método lo llamamos firma del método. Voy explicando parte por parte. Tenemos esta palabra reservada que dice void. Esto hace referencia a los valores que este método va a devolver. En este caso no está devolviendo nada, por eso utilizamos void. Pero si en dado caso este método regresara algún valor, pues lo tenemos que especificar ya dependiendo del tipo de valor que este regrese. Si regresa un entero, pues aquí especificamos int. Si regresa un string, pues sería string. Y así con todos los tipos de datos. Por otro lado, podemos observar que aquí ya nos está marcando un error. Esto se debe porque es forzoso utilizar la palabra return y devolver dicho valor. Un valor entero. En este caso, como 1 es un valor entero, pues ya se nos fue el error. Pero si yo aquí coloco otra cosa que no sea un valor entero, pues ya me marcará error. Por lo tanto, debo de cambiar también el tipo acá. Después nos topamos con el nombre. Ya te lo mencioné. Tienes que asegurarte que estos métodos siempre sean acciones, o sea verbos. Terminan en ar, er y ir. Después, dentro de estos paréntesis, nosotros vamos a colocar los parámetros. Por ejemplo, aquí yo puedo colocar las variables que yo quiera que se vayan a utilizar o necesitar en este método. Por ejemplo, aquí voy a colocar la llave. Si esta llave es true, pues el carro quiere decir que pues ya encendió, ¿no? Que el switch está abierto. Pero a lo que voy es que tú puedes colocar los parámetros que tú quieras, los que vayas a necesitar según sean tus necesidades. Aquí vemos que me está marcando un error y esto es porque no se vale repetir la variable. Tienes que nombrarla diferente. Ya dependiendo del tipo de variable que tú necesites, por ejemplo, si tú necesitas un string, pues aquí también lo especificas. Que quieres un dato o necesitas un dato de tipo string. Esto ya va a depender de los tipos de datos que tú necesites, ¿ok? Perfecto, entonces aquí voy a emular lo siguiente. Voy a utilizar esa variable llave y si esta es verdadera voy a mandar a consola un mensaje. Esto así quedaría. Aquí básicamente nosotros podemos colocar las secciones o métodos que nosotros queramos, ¿ok? Podemos emular todos los métodos o acciones que contiene esta clase que vimos en este ejemplo. Pero para no hacer muy largo el video, nada más vamos a realizar un ejemplo con un solo método. Otra recomendación a la hora de definir los métodos es que estos métodos no sean demasiado largos y que cumplan la función que tienen que cumplir. No intentes colocar código excesivo. ¿A qué me refiero con excesivo? Básicamente un método tiene que cumplir solamente con una tarea específica, no con dos o más. Si ya cumple con dos o más, tú puedes dividir esa parte de código y la puedes implementar en otro método para que tú puedas optimizar al 100 tu código y puedas sacarle provecho. No tienes que volver a crear el mismo código, simplemente ya lo tienes y lo reutilizas. También tenemos otro método que se llama toString. Este nos va a permitir imprimir todo el estado de nuestro objeto. Como puedes observar aquí, ya me está marcando un error porque ya nos está devolviendo el valor que se requiere, un valor string. Para esto voy a crear aquí una variable de tipo string que se llame estado. Voy a hacer la concatenación de todas las variables que tengo acá. Este operador this ahorita lo voy a explicar más adelante.
Aquí tenemos este problema porque debemos de devolver una cadena, o sea, este valor que hemos creado en la variable estado. Bien, ahora sí, entonces ya tenemos nuestra plantilla con todo lo que vamos a necesitar para crear un objeto. Tenemos sus propiedades y sus métodos o acciones. Y por último tenemos una función extra o un método extra que nos va a permitir saber el estado de dicho objeto. Hasta este punto te vas a preguntar cómo vamos a crear un objeto. Para crear un objeto necesitamos de la ayuda de los constructores. Un constructor se tiene que llamar igual que la clase. Como podemos observar, este ya sería un constructor. Dentro de los paréntesis vamos a colocar los parámetros o variables que nosotros necesitamos para inicializar las propiedades de dicho objeto, por lo que vamos a proceder a pedirlas. Aquí vamos a colocar básicamente todas las variables. Tú puedes ponerlas de forma desordenada, ¿ok? No tiene mayor importancia eso, pero siempre y cuando el número de parámetros sea el que tú vayas a necesitar. En este caso, pues yo necesito todos, así que voy a colocar todos. Que puede ver más de un constructor, sí lo puede haber, pero pues eso ya lo vamos a ver en otro tema, en otro video. Por lo tanto, ahorita vamos a cubrir cómo crear un objeto. Hacemos uso de la palabra this. Con this hacemos referencia a esta variable. Esto también se utiliza para no confundir, ya que tenemos dos variables con el mismo nombre. Tenemos la que está en la clase y la que viene como parámetro en el constructor. Así que ese es otro uso de esta palabra this, ya que si yo coloco esto así, estaríamos asignando el mismo valor a la misma variable. Como dice ahí en esa ventana emergente, dice que la asignación a esta variable color no tiene ningún efecto. No le estamos asignando o no estamos asignándole una propiedad a ese objeto que vamos a crear. Por lo tanto, pues es necesario también aquí colocar this para hacer referencia a esta variable y no a la que viene por el parámetro. Bien, una vez explicado esto, pues vamos a comenzar a rellenar nuestro constructor de la misma manera. Seleccionamos la variable que está en la clase, modelo, y pues transferimos el valor de la variable que viene por parámetro. Abro paréntesis aquí para dar algunos consejos más sobre el uso de la palabra this. La palabra this es frecuentemente utilizada en los constructores, por lo que se vuelve un estándar. Básicamente es considerado una buena práctica el uso de este operador. Cuando consultes código o leas código te vas a encontrar con esta estructura. También, como pudiste observar, este operador sirve para diferenciar las variables que vienen como parámetro a las que son de la clase. Por otro lado, en los métodos no es muy forzoso utilizar este operador, aunque también es considerado una buena práctica, ya que estamos siendo más específicos sobre las variables que estamos tocando. Por ejemplo, si es una variable que está en la clase o que es exclusiva del método. Ya si se repite el nombre de una variable en algún método, ahora sí utilizas this para diferenciar dichas variables. Ahora sí, continuemos. Bien, pues hasta aquí ya estaría nuestra clase lista para crear ahora sí un objeto. Vamos a proceder a crear uno. Voy a eliminar esta línea de código. Y lo que voy a proceder ahorita es a crear una variable. ¿Una variable de qué tipo? Del tipo que acabamos de crear. Una variable de tipo vehículo. O sea, haciendo referencia a esta clase. Después voy a indicarle el nombre, como cualquier otra variable. Voy a ponerle el nombre de Ferrari. Le voy a asignar un valor. Haciendo uso de la palabra reservada new, voy a decirle a la máquina que reserve memoria para crear un nuevo objeto. Después de esta palabra reservada new, voy a llamar al constructor, que aquí ya me lo sugiere automáticamente Visual Studio Code. En color vamos a pasarle el color verde. Modelo, vamos a pasarle el F18. Ok, vamos a emular el ejemplo que vimos acá. La marca pues sería Ferrari. La velocidad
de 250 km por hora. Y voy a decir que tiene de combustible 5.6 litros. Hasta aquí ya estaríamos creando nuestro primer objeto. Después de aquí nosotros podemos ejecutar cualquier acción que nosotros hayamos definido en esa clase. Por ejemplo, creamos el método de encender. Lo mandamos a llamar aquí y aquí le voy a poner el valor de true porque ese es el valor que necesito para que esta acción se ejecute. Ojo, este método devuelve un valor, por lo tanto nosotros podemos aquí capturar ese valor mediante otra variable. Checa la diferencia. Si yo a este método le coloco la palabra reservada void, primeramente aquí me está marcando un error, ya que no se necesita el return porque no devuelve nada. Hasta aquí guardo este archivo y acá ya me está marcando un error. En este caso solamente podemos llamar a nuestro método. Cuando los métodos o funciones devuelven un valor, nosotros los podemos capturar de esta manera. Si no devuelven nada y simplemente ejecutan una acción, pues solamente los podemos llamar de esta manera. Bien, entonces ahora sí. A partir de esto, también podemos acceder a los atributos de dicho objeto. Como puedes observar aquí, al color, al combustible, marca, modelo, etc. Para que esta línea pueda funcionar, necesita que capturemos este valor dentro de una variable. Recordemos que la marca era un valor de tipo string, que voy a crear otra variable local llamada marca. Y como puedes observar, aquí ya estamos capturando el estado de esta variable y la estamos almacenando en una variable local dentro del método main. Después lo que vamos a hacer es imprimir el valor de esa variable, ¿no? Y aquí voy a colocar un system.out.println donde voy a mandar a imprimir el estado completo de mi objeto mediante la función toString, que es el método o función que hemos creado acá. Como puedes observar, esta sintaxis es válida. ¿Por qué es válida? Porque esta función devuelve un string y ese valor es capturado por esta función system.out.println, ¿ok? O sea, lo que se ejecuta aquí y se devuelve se pasa como argumento a esta función. Por lo tanto, pues nos debe de imprimir el estado. De que lo puedo hacer de otra forma para que se entienda mucho mejor para aquellos que no están muy familiarizados, pues aquí creo una nueva variable local nuevamente y pues aquí ya mando a llamar a este método. Recojo ese valor que me devuelve esta función, la almaceno en la variable estado y pues acá ya nada más imprimo lo que contiene esa variable estado. ¿Ok? Básicamente es lo mismo. Vamos a correr ya nuestro programa y vamos a ver lo siguiente en consola. Como puedes observar dice, el carro Ferrari ha encendido. ¿Por qué? Porque primeramente estamos ejecutando esta función. Después estamos accediendo al valor de marca del objeto Ferrari. Ese valor lo estamos capturando en la variable marca para después imprimirlo. Y es el mensaje que vemos acá. Por último estamos imprimiendo todo el estado de nuestro objeto. Estamos mandando a llamar a la función Ferrari toString que nos devuelve el estado de nuestro objeto. Ese estado lo almacenamos en una variable local que se llama estado, la cual pasamos como argumento a la función system.out.println. Y es lo que vemos acá en consola. Marca, color, modelo, velocidad y combustible. Hasta aquí hemos visto cómo podemos acceder al estado de dicho objeto. Ahora vamos a modificarlo. Para modificar el estado de este objeto podemos hacerlo de dos formas. Volvemos a acceder a este atributo Ferrari.marca y aquí le vamos a poner, no sé, otra marca. Aquí ya estamos modificando ese valor. Ya no va a ser Ferrari la marca, sino ahora Tesla. Para esto voy a volver a copiar estas dos líneas de código
y las voy a pegar aquí. Vuelvo a acceder al estado, lo almaceno en mi variable marca y la imprimo. Hasta aquí todo estaría perfecto, entonces vámonos acá a la clase y decimos que al momento de encender el combustible se va a agotar o va a ir disminuyendo. Entonces vamos a modificar el estado del combustible y vamos a restarle 2. Bien, entonces ahora sí vamos a darle en correr y como puedes observar ejecutamos el método encender. Se enciende el coche, accedemos al atributo de marca, hasta aquí es Ferrari, modificamos ese atributo con Ferrari, punto, y después accedemos al atributo que queramos acceder y le asignamos un valor, en este caso Tesla. Volvemos a capturar ese valor de ese atributo, lo volvemos a imprimir y en esta ocasión ya ha cambiado a Tesla. Y recuerden que también acá modificamos el estado. El combustible ha disminuido a 2 litros. Entonces vamos a checar el estado general y aquí vemos todos los cambios que han sucedido. La marca ya cambió, ya no es Ferrari, es Tesla. El color se conserva porque no lo hemos modificado, también modelo, la velocidad también, pero el combustible pues ya aquí cambió. De ser 5.6 le restamos 2, por lo tanto tenemos 3.599999, pero esto se redondea a 6, es simplemente por el cambio que se hizo. Entonces recuerden todo eso que acabamos de ver el día de hoy y si les gustó el video no olviden dejar su like, comentar y nos vemos en la que sigue. Cuídense.